En una década de dictadura militar en Chile se pudieron documentar 1.200 casos, 17 años, perdón, más de casi 2 décadas. En Colombia hemos vivido en una democracia y hay un registro aproximadamente de 20.000 personas desaparecidas forzadamente y un subregistro aún mayor. Creo que si bien es un tema importante, no para tan significativo para los familiares, pero sí deja evidencia un problema y una magnitud en un país y en una sociedad. Por eso es tan importante que en algún momento se pueda tener una cifra exacta. Creo que en eso el gobierno colombiano, a través del Instituto de Medicina Legal y de la Comisión Nacional de Búsqueda, se viene trabajando para poder avanzar en ese aspecto. Falta mucho por hacer. Otro asunto que quería hacer una importante relevancia es cómo, a partir del trabajo de Équitas con el sello NARCES, se ha ido posesionando, y lo he escuchado también en el Instituto de Medicina Legal, no le digamos a las personas no identificadas en genes. Creo que al inicio Équita puso un video en el que personas sin tener un familiar desaparecido, sin tener un familiar en esa condición, hacían un llamado importante. Esas personas tienen familia, fueron humanas y las están buscando, y algún día esperaría que llegaran, que se les devolviera a esas familias. Con el tema de los cementerios, la doctora Luz Marina habló de Pueblo Bello, Carlos lo mencionó. Eso me obliga, como familiar de ese caso, en el cual desaparecieron a mi padre José del Carmen Álvarez y un tío, a hacer una referencia. Cuando se dijo que de la finca Las Tangas se habían llevado unos cuerpos al hospital de Montería y que de ahí se habían llevado al cementerio San Antonio de esa ciudad, muchos creímos que era muy sencillo, iba a ser sencillo la identificación posterior de esas personas. Después de cinco o seis intentos que la Fiscalía ha venido realizando en un cementerio que no puede tener, no sé, más de 3 cuadras, lo que sería en una ciudad, no se ha podido ubicar el sitio exacto de la fosa que pueda permitir en un momento dado la exhumación e identificación de esas personas, que no eran uno, no eran dos, eran aproximadamente 18 restos humanos que se inhumaron en una fosa común que hoy no se ha podido identificar. Y con el tiempo he ido entendiendo la magnitud del problema de los cementerios en Colombia. Si un caso tan significativo como resulta ser el de 43 campesinos de Pueblo Bello, con una sentencia de la Corte Interamericana, después de 6 intentos no ha habido la posibilidad de encontrar esos restos humanos, imagínense lo que puede suceder con una persona, con un solo individuo en un pueblo de Colombia, distinto a una ciudad como Montería, que si bien es la capital de Córdoba, lo que puede suceder en un pueblo donde no existen mayores condiciones. Es decir, la magnitud del asunto es tan grave que amerita que las autoridades hagan un esfuerzo mayor. Sabemos que a partir del año 2009-2010 se han venido reglamentando los cementerios, pero no es suficiente. Creo que la propuesta que hace Équitas con el sello NARCES y las que mencionaba Paco son un buen referente para tener en cuenta. Vemos que le han delegado a los personeros municipales el tema de hacerle un seguimiento al tema de los cementerios. Uno se preguntaría, ¿están los personeros municipales con las herramientas, las condiciones y los recursos para hacer verdaderamente un seguimiento y un control a ese tipo de medidas que les han encargado? Uno podría decir que no. Sin embargo, creemos que los esfuerzos se tienen que seguir haciendo, se tienen que seguir impulsando y se tienen que seguir controlando, y creo que desde la
sociedad civil, desde los familiares de los desaparecidos, desde las organizaciones, se viene trabajando, y en la medida en que las autoridades también faciliten y permitan que haya esa interlocución, en el futuro va a ser posible que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir como se ha hecho durante tanto tiempo. Entonces, con la doctora Tania vamos a ilustrar un caso que conjuntamente con Equitas Familiares Colombia trabajó en el 2012, pero que data del 2001. Bueno, muchas gracias, José. Para mí es todo un honor compartir esta presentación contigo, hacerla contigo. Nosotros como organización científica hemos aprendido mucho de ustedes. Estamos convencidos que la búsqueda de las personas desaparecidas no puede hacerse al margen de los familiares de las víctimas. Entonces, qué mejor que hablar de la situación de las personas no identificadas en Colombia presentándoles a una persona. Tengo el gusto de presentarles a Luis Manuel Guerra Baena. Luis Manuel es un cataquero de 26 años, es decir, nacido en el municipio de Aracataca, el 17 de marzo de 1977. Luis Manuel es conocido en su municipio como el chatarrero, porque su labor se trata precisamente de recoger los desechos metálicos, comprar y venderlos. Con eso sostiene a su familia. Es un amante de la música vallenata. Y su familia está integrada por Yubeidi y por José Manuel. También tengo el gusto de presentarles a su familia, a la señora Dilia Rosa Baena, su mamá, y a su papá Guillermo Guerra, a sus hermanos y hermanas Gladys, Jorge, Luis Guillermo, Eduardo y Jairo. Todos ellos de una condición socioeconómica bastante humilde, casi que para ellos salir del municipio de Aracataca es imposible. La familia de Luis Manuel lo ve por última vez el 1 de noviembre de 2001. Luis Manuel fue desaparecido forzadamente por el Frente William Rivas de las Autodefensas bajo el mando de alias Carlos Tijeras. Luis Manuel es desaparecido junto a 4 operarios de la empresa Electricaribe en un sector muy cercano al municipio de Aracataca, que es llamado Corregimiento de Tucurinca. Cuando desaparecen forzadamente a Luis Manuel y a los 4 operarios de la empresa Electricaribe, José Manuel, su hijo, tenía 1 año y Yubeidi tenía 3 días de nacida. Tuvimos la oportunidad de conocer a la familia de Luis Manuel precisamente por una invitación que nos hace Familiares Colombia a documentar el caso directamente en el hogar de la familia. Cuando iniciamos la entrevista y luego de realizar las preguntas conducentes a identificar características físicas, prendas de vestir, cómo fue que desapareció, la señora Dilia Rosa nos hace entrega de esta noticia. Esta noticia ella la conservaba, estoy hablando de que la entrevista la realizamos en enero del 2011. Este artículo salió en abril de 2002, fue un artículo publicado por un periódico regional del Magdalena, donde dicen que luego de una exploración en el municipio, en el corregimiento de Tucurinca, se halló el cadáver de Luis Manuel Guerra, cuya identidad se estableció a través de los documentos que tenía en las ropas. Este cadáver fue hallado junto con la camioneta incinerada de los operarios de Electricaribe, pero de las otras 4 personas no se conoce su paradero. En ese momento el DAS, como se dan cuenta, asegura su identidad. Sin embargo, estos documentos nos indican una presunción de identidad, mas no establecen su identidad como tal. Esto fue en el 2002. La señora Dilia Rosa conservaba su artículo y en el 2011 nos hace entrega de ellos. Del 2002 al 2011, la señora Dilia Rosa Guerra y su familia no tuvo nunca conocimiento de qué pasó
con ese cuerpo hallado en Tucurinca en abril de 2002. Empezamos a reconstruir el rompecabezas. Junto con Familiares Colombia y en su momento la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, empezamos a preguntar a los que aparecían dando la información en el periódico. Al DAS aún existía. Las organizaciones, como dicen por ahí, se empiezan a tirar la pelota. El DAS no daba información, el CTI que apoyó la diligencia de exhumación tampoco daba información, y cuando solicitábamos al Instituto Nacional de Medicina Legal información sobre los cuerpos que ingresaron al instituto con estas características y en este momento, tampoco podía darnos información. Lo que obtuvimos posteriormente fueron fotografías y luego a través de un funcionario de la Fiscalía logramos saber que Luis Manuel, desde abril de 2002, o ese cuerpo encontrado en abril de 2002, había sido inhumado directamente en el cementerio de Ciénaga de los Pobres. Directamente significa que no había ingresado al Instituto Nacional de Medicina Legal. Recuerdo que cuando me dicen esto, cuando me dicen que este cuerpo estaba en el cementerio de Ciénaga, salté de la emoción. Dije, lo encontramos. Y José Daniel me miró con una cara como, oye, eres muy ingenua, tú no conoces los cementerios en Colombia. Ese día lo conocí. Cuando con el trabajo de Équitas, en conjunto con la Fiscalía, empezamos a levantar información documental, empezamos a hacer entrevistas a los administradores sepultureros y sobre todo entrevistas a los funcionarios del CTI que en su momento participaron de la diligencia de exhumación, nos pusimos en contacto con el topógrafo. El topógrafo en su momento hizo un mapa muy rudimentario del lugar exacto donde este cuerpo hallado en Tucurinca había sido inhumado en el cementerio. ¿Ustedes pensarían que en este lugar se encuentra una tumba? ¿Ustedes ven allí una tumba debidamente demarcada, conservada, fácil de identificar? No, ¿cierto? En este lugar fue inhumada esa persona. Este día iniciamos la diligencia de exhumación en cabeza del fiscal de exhumaciones a cargo del departamento del Magdalena. Cuando se hizo la primera verificación del lugar a través del mapa, se encontró una losa encima del punto específico. Es esta. Normalmente, y en este cementerio, en este caso en particular, nunca una losa era ubicada encima de una persona no identificada. Por tanto, esta diligencia de exhumación se iba a considerar como un fracaso. Sin embargo, el fiscal nos dijo a medir por fuera porque tengo un pálpito. Si no hubiéramos tenido el pálpito del fiscal, seguramente no hubiéramos llegado a los resultados que tuvimos. La estrategia NARCES precisamente invita a que esto no sea cuestión de pálpitos, sino que sea cuestión de una estrategia metodológica clara de conservación, manejo, cuidado y tratamiento de cuerpos. Efectivamente, al medir por fuera, fue posible ubicar el punto y encontrar el cuerpo que en su momento fue recuperado en el corregimiento de Tucurinca. En este momento desconocíamos la identidad. Bueno. Esa es la situación de muchas personas no identificadas en Colombia. En el caso de Luis Manuel, como se podrán dar cuenta, fue sujeto de una segunda desaparición. Una primera desaparición forzada, como victimarios grupos paramilitares, y una segunda desaparición que se puede considerar como una desaparición administrativa. Quiero hablarles un poco y exaltar los avances del Estado también, del Instituto Nacional de Medicina Legal específicamente, junto con el Ministerio del Interior, la Registraduría Nacional, y debido a la presión de la sociedad civil, ha realizado lo que se ha llamado Convenio 001, que tiene que ver con el cruce de 22.689 necrodactilias de personas muertas no identificadas. Estas necrodactilias estaban en las oficinas regionales del instituto a nivel nacional. Esas necrodactilias las ha cruzado con huellas dactilares que tenía la Registraduría Nacional.
Cuando la persona sacaba su cédula, pues ustedes saben, esta información queda allí almacenada. Al cruzar estas necrodactilias, Medicina Legal ha logrado identificar 10.445 personas. Ha entregado de estas 10.445, 159 personas a sus familiares, y están pendientes de búsqueda 7.400. Pendientes de búsqueda, ¿por qué? Porque en este cementerio también, donde fue hallado Luis Manuel Guerra Baena, existe una fosa común, y en su momento los cuerpos de personas no identificadas eran inhumadas en esta fosa común. Entonces el convenio, si bien ha permitido la identificación de 10.445 personas, no ha logrado determinar dónde están estas personas. Por eso Medicina Legal, con este convenio, ha dado inicio al convenio 002, que busca establecer el lugar exacto de donde se encuentran otras 7.400 víctimas. Exaltamos esa labor. Precisamente el día de hoy, en reunión con el Instituto Nacional de Medicina Legal, hacíamos un llamado a encontrarnos, sociedad civil, Estado, porque existe una metodología construida desde la sociedad civil, construida desde Équitas, que podría dar respuesta a esas otras personas pendientes de búsqueda. Sin embargo, también valdría la pena pensar cómo desde NARCES es posible dar con el paradero de las personas que no han sido identificadas mediante el convenio 001. Las personas identificadas mediante ese convenio fueron aquellas personas que ingresaron alguna vez al Instituto de Medicina Legal, pero en el caso de Luis Manuel Guerra, como ustedes se pudieron dar cuenta, este cuerpo no ingresó al instituto. En este cuerpo no se siguió una adecuada cadena de custodia, y funcionarios del Estado, el DAS y el CTI, inhumaron directamente el cuerpo en el cementerio. Para finalizar, pues quisiera preguntarle a José Daniel, ¿en qué terminó todo esto? ¿Qué pasó con la familia de Luis Manuel? Gracias, Tania. Para nosotros fue un aprendizaje muy bueno, después de haber vivido una situación tan lamentable para la familia y para quienes estábamos acompañando, en ese caso Familiares Colombia y Équitas. Muchas veces uno se queja y se lamenta de las actitudes de muchos de los funcionarios encargados, y es el caso de quienes estuvieron a cargo de la diligencia de exhumación e inhumación en el cementerio San Rafael de los Pobres de Ciénaga, en el caso de Luis Manuel Guerra Baena. Para nosotros fue una experiencia muy positiva, en la que tuvimos un excelente aprendizaje, y también ir cambiando esa percepción frente a las instituciones del Estado, que muchas veces se cierran en sus propios espacios y no permiten la participación de las organizaciones que acompañan y de los mismos familiares. El doctor Glenner Terraza, como fiscal de exhumaciones del Magdalena, casi que la estrategia de la búsqueda de Luis Manuel en ese cementerio terminó trabajándose de manera conjunta, y eso permitió el éxito de haber podido encontrar a Luis Manuel Guerra Baena en un año. 1 de octubre del 2011 se decidió que un mecanismo de búsqueda urgente que pretende encontrar a las personas con vida sirviera y fuera la herramienta para poner en funcionamiento al Estado y poder dar con el paradero de Luis Manuel Guerra Baena. Afortunadamente, las personas que habían participado en su exhumación en el 2001 eran todavía miembros activos del CTI. Creo que eso fue el punto clave, y el hecho de que el doctor Glenner Terraza y su equipo pudieran movilizarse y buscar la información y documentar el caso. Si bien era muy poca la información, creo que lo más relevante que había en lo que se pudo haber encontrado fue ese recorte del periódico local del Magdalena, que lamentablemente
10 años después dio la razón de que habían dicho la verdad a través del funcionario que había sido entrevistado. Si eso se le hubiera prestado un poco más de atención, seguramente la señora Dilia Rosa Baena y el señor Guillermo y sus hijos no hubieran prolongado su angustia, su dolor durante esos 10 años. ¿Qué pasó? Una de las cosas importantes que le pedimos al fiscal fue: permítanos acompañar y participar junto con la familia en la búsqueda. El fiscal dijo: no tengo ningún problema. Es una persona que incluso se ha desplazado a algunas de las reuniones con los familiares a decir: el proceso de la investigación está en este punto y aquí estoy para que me pregunten. Creo que eso permite muchas veces que los familiares tengan una cercanía con ese estado que ha estado tan lejano, que no ha permitido el acercamiento de las víctimas. Eso es muy importante para una persona que tiene un ser querido desaparecido. En esas búsquedas que se hicieron en el cementerio, inicialmente con Équitas y Familiares Colombia, la familia pudo dimensionar el asunto, conocer el cementerio, establecer en qué sitio posiblemente podría estar su familia, ver las condiciones en que se encontraba. Y en el momento en que se fijó la diligencia, todo el tiempo estuvieron presentes. El fiscal estuvo dispuesto y presto a responder sus inquietudes, incluso en los momentos críticos de no poder establecer el sitio exacto. Creo que fue una persona clave que dijo: volvamos a medir, volvamos a insistir, si aquí está, lo vamos a encontrar. Creo que para el éxito de la búsqueda y para dicha de esa familia, ese día se pudo exhumar el cuerpo de Luis Manuel Guerra Baena, y los indicios que habían en ese momento pues daban a que ese era Luis Manuel Guerra Baena. Su familia, uno no podría decir aquí cuál era su sentimiento o cuál era su actitud, porque muchas veces la gente no expresa lo que está sintiendo y no podemos saberlo. Sin embargo, hicimos todo lo posible para que su participación fuera tan activa y se sintieran importantes dentro de ese procedimiento. Finalmente, el 23 y 24 de agosto del 2013 se trabajó con la Fiscalía y la familia para que hubiera una entrega en unas condiciones dignas. Se pudo trabajar el tema psicosocial con la familia durante un año, reforzarlo el 23 de agosto, donde la familia terminó participando, incluso sus hijos, donde con la pericia de la doctora Tania y del trabajo que ha hecho Équitas con el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, se les pudo dar una participación sin crear un daño emocional o un daño más allá del que ya estas personas tenían. Por el contrario, al final ellos habían expresado: nunca habíamos tenido la oportunidad de acompañar a una familia que dijera: quiero tener los restos de mi hijo, de mi hermano, de mi papá en la casa. Ellos lo hicieron durante un tiempo, eso se acordó con la Fiscalía. Incluso antes de eso, un asunto muy importante, y fue cómo desde el médico forense encargado del tema pudo decirle a la familia: lo quieren tocar, y permitir que eso se hiciera. Es decir, hay cosas que muchas veces son más importantes que el mismo proceso en la investigación, lo cual no quiere decir que los familiares no estemos interesados en que se dé, sino que esa participación sea tan activa y sea tan humana que permita no ver a las instituciones del Estado como el problema, sino que son la solución a todas esas dificultades que muchas veces quienes acompañamos no lo podemos hacer porque no nos está permitido por ley, pero que las autoridades tienen todo el mandato para poderlo realizar. Finalmente, Luis Manuel Guerra Baena fue recibido en su casa y al mismo tiempo fue despedido. Sus familiares y amigos pudieron ir a su casa, poder acompañarlo en la ceremonia que se hizo religiosa y llevarlo al cementerio, a un lugar donde iba a quedar.
son como familiares de desaparecidos, siempre estamos pensando en que ese día puede llegar. Muchas veces no quisiéramos que llegara, pero cuando el tiempo va pasando es importante saber y definir si nuestro familiar está muerto, dónde está, y lo más importante, que se busque, se exhume, se identifique y se le entregue a la familia. En el actual contexto que se lleva en el país sobre los diálogos de paz, para nosotros como familiares de desaparecidos será muy importante. Estamos y quisiéramos que esa paz no se prolongara más y que llegara lo antes posible, pero que también tuvieran en cuenta nuestras exigencias, nuestra lucha de poder saber qué pasó con nuestros familiares desaparecidos. No va a ser posible un proceso de reconciliación inmediato si se va a olvidar, si se va a dejar de lado el tema de los desaparecidos, el tema tan complicado que hay de miles de personas sin identificar en los cementerios. Claro que vamos a apoyar el tema de la paz, de la reconciliación, pero también pedimos que nos tengan en cuenta que nuestras solicitudes, que nuestras exigencias sean una realidad en ese eventual proceso de paz y que sería lo mejor para este país. Muchas gracias.